Yo tengo un triángulo. Perímetro va a ser todo el contorno, ¿eh? Yo tengo un triángulo o cualquier figura. El perímetro de cualquier figura es su contorno, la suma de sus lados. Por eso es que yo escribo que perímetro es igual a la sumatoria de los lados. Yo voy a agarrar la medida de este lado, más la de este, más la de este, la sumo y ya. Y el área, el área realmente es el espacio contenido. ¿Sí ves? Todo el espacio. Si nosotros imaginamos que este es un solar, por ejemplo, el perímetro es todo el cerco de ese solar. Y el área es todo el lugar donde nosotros podemos construir una casa, hacer algo. Y la fórmula para el área de un triángulo es 0.5 de la base por la altura. Entonces, si yo tengo este triángulo aquí, esta sería la base. Y la línea que va aquí sería la altura. Esa sería la altura. Sería la distancia esta, ¿ves? Esta distancia, que es esta misma, sería la altura. O sea, los triángulos rectángulos tienen alturas evidentes, pero hay triángulos que no tienen alturas evidentes. Entonces, observe que para calcular el área yo necesito la base del triángulo y la altura, de manera general. Y para encontrar el perímetro de un triángulo yo necesito los tres lados, conocer los tres lados. Entonces, si, si yo quiero trabajar con el ejercicio, el tercer ejercicio que no están enumerados, del inciso B de la página 71, que me aparece un triángulo así, miren. ¿Ves? Triángulos así. Voy a quitar esta colita. Así es el triángulo. Y aquí me marcaron una altura. Aquí me marcaron la altura de este triángulo. Me dicen que la altura de este triángulo es 2. Mide 2. Esa sería la altura del triángulo. Y aquí tengo que un 1. Sería esta base. Aquí me dicen que esta medida mide 2.24. 2.24. Eso mide este lado. Luego me dicen que este otro lado mide 2.83. Ojo, esto es altura, ¿ve? Esta es la altura de este triángulo. Los lados son 1, 2.83 y 2.24. Ah, bueno. Ya puedo calcular el perímetro. Como dijimos que el perímetro era sumar los lados, la sumatoria de los lados, entonces el perímetro para este triángulo va a ser igual a 2.83 más 2.24 más el 1. Observe que si yo estoy utilizando punto decimal, pues a este punto, a este 1 le tengo que poner 2 ceros aquí y un punto. Ahora, el perímetro va a ser, sumemos, voy a sumar este 0 con este 4 y con este 3. ¿Cuánto sería? 0 más 4, 0 más 3, 7. 0 más 4, 4 más 3, 7. Aquí escribo un 7. Ahora voy a sumar esta cifra. Este 0 con este 2 y con este 8. ¿Qué me resulta? 10. Pongo 0 y llevo 1. Ahora voy a sumar este 1 con este 2
con este 2 me va a dar 5 más 1 que llevo, 6. 6. Y como tengo dos cifras después del punto, pues aquí escribo el punto acá. Y ahí tengo ya mi perímetro. 6.07. No usé la calculadora, hice las sumas como que estuviera en la escuela. ¿De acuerdo? Nada más que no los puse uno sobre de otro, como en la escuela, porque ya no estamos para eso. Pues. Ya sabemos que tenemos que sumar centésimas con centésimas, décimas con décimas y unidades con unidades. Ya, eso ya lo tenemos que saber. Entonces ya tengo el perímetro. Ya encontré el perímetro de este triángulo. Observen, no use este 2 porque este 2 no es un lado. Este 2 es la altura del triángulo. Acuérdense que para el perímetro yo sumo los lados y este es un lado, este es otro y este es otro. Ahora voy al área. Ya encontré el perímetro. Ahora voy a encontrar el área. El área dice que es 0.5 base por altura. O sea, el área, aquí en palabras, el área me están diciendo que va a ser la mitad. Fíjense que 0.5 es mitad. Entonces realmente aquí tengo que decir que es la mitad de la multiplicación base por altura. Entonces voy a decir 0.5 de la multiplicación base por altura. ¿Pero cuánto es la base? 1 por la altura que es 2. Resultado. Acuérdense que primero vamos a hacer esa multiplicación. 0.5 por 1 por 2, 2. Observe que este número está indicando la mitad de este. ¿Ve? ¿Cuánto sería la mitad del 2? 1. Entonces, el área del triángulo sería esto. Este 1. Sería el área de este triángulo. Y realmente aquí escribiríamos, fíjense que en perímetro yo voy a escribir unidades. No sabemos si son, no, aquí en este ejercicio no sabemos si son metros o centímetros. Entonces, solo sabemos que son unidades. Entonces, en perímetro escribimos unidades. Y en el área vamos a escribir unidades cuadradas. Voy a borrar aquí el 1 para que me quede más. Si voy a escribir el 1, unidades cuadradas. Esa sería el área del triángulo. El área del triángulo. Utilizando la fórmula de área. ¿Y dónde está esa fórmula? Esa fórmula está por ahí más atrás. Hay varias fórmulas para área. Varias fórmulas. Pero yo utilicé la fórmula general para área. La que está en la página 68, área de un triángulo, dice, el área de un triángulo se calcula por diferentes procedimientos, según el tipo de triángulo del que se trate o de los elementos que conozcan del triángulo. La fórmula general para calcular el área del triángulo es base por altura entre 2, donde base, donde B es la base y H es la altura. Pero observen lo que acabo de leer. Porque yo tengo aquí una fórmula que aparentemente es diferente. Miren la fórmula. Pero en esa página aparece algo así. ¿Verdad? Pero aparece que el área de un triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Ahora, ¿por qué yo tengo 0.5? Observen ustedes que aquí está, para que B por H exista, aquí debe de haber un 1. Entonces lo que yo hice fue copiar. Área del triángulo va a ser igual a, como aquí hay un 1, pues yo tomo un 1 y lo escribo así sobre este 2. Y BH lo dejo solito por aquí. ¿Por qué es que yo hago 0.5? Porque 1 entre 2, cuando yo lo divido, es 0.5. Y luego le agrego la base y la altura.
Y ahí tengo una fórmula que para mí es más fácil, pues, utilizar esto que esto. ¿Por qué? Porque primero tendría que multiplicar la base por la altura y después dividirla entre 2. Y sin embargo acá multiplico la base por la altura y le saco la mitad. Y ya listo, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Hola? Decía que si el triángulo es isósceles, el área la van a encontrar con B por la raíz de A al cuadrado, menos B al cuadrado, sobre 4, y todo entre 2. Todo entre 2. Esa fórmula es para triángulo isósceles. Para triángulo isósceles. Y ahí les aparece la figura. Y les dicen que H se calcula, o sea, la altura se calcula solo con esta parte. ¿Ve? Esta parte corresponde a la altura. ¿Ve? ¿Qué sería? A al cuadrado menos B al cuadrado sobre 4. Realmente sigue teniendo la misma forma de la fórmula general, porque la fórmula general para el área de triángulos es base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Realmente esta fórmula no es nada diferente. ¿Por qué razón? Porque observen que H es todo esto, dice aquí, ¿ve? H es todo esto. Porque me llama la atención. Que más de alguno de ustedes le puede interesar. Vamos a ver. Miremos un triángulo isósceles. Triángulo isósceles es así. ¿Ve? Acuérdense que es un triángulo que tiene dos lados iguales. Vamos a ver. La altura de un triángulo isósceles es esta. ¿Ve? Esa. Voy a hacerlo. Que se parezca más a un isósceles. Ahí. La altura del triángulo isósceles es esta. Y si en la página 68 está ese dibujo. Si yo digo que esta es la base y que este es el lado A, como es un triángulo isósceles, este también va a ser A. Entonces, ¿qué hacen para encontrar H? Para encontrar H, lo único que hacen es agarrarse de ¿qué? De un triángulo, de solo este triángulo, de solo ese triángulo que está ahí, remarcadito, como en rojo, lo sacan y asumen que es triángulo rectángulo. ¿Qué es triángulo rectángulo? Entonces, le aplican Pitágoras para encontrar la altura. Observe. La altura va a ser igual, como de este triángulo, esta sería la hipotenusa. ¿Ves? Esta sería la hipotenusa. Entonces, decimos que la altura va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado, menos este lado. Pero este lado es la mitad de B. Entonces escribe acá B entre 2. Esa es la medida de qué lado, de este, ¿ve? Que yo voy a remarcar en azul nada más. La medida de solo este lado
si todo desde aquí hasta acá es B, entonces solo este ladito es la mitad de B. Entonces, por eso escriben aquí matemáticamente la mitad de B. Así B, B sobre 2. Y por Pitágoras eso lo elevan al cuadrado. De esa manera, si reducimos eso, ¿qué es lo que sucede? Me queda la raíz a al cuadrado, pues solo lo copio, menos, observe que si esta expresión, esta fracción está al cuadrado, entonces el numerador va a estar al cuadrado y el denominador también va a estar al cuadrado. O sea, este 2 va a estar al cuadrado también. Luego, reducen esta cuestión. La reducen y h queda igual a la raíz de a al cuadrado menos b al cuadrado, pues se copia, porque eso no se puede resolver. ¿Va? B al cuadrado sobre el 2 a la 2, que sería un 4. Entonces, por eso es que aparece, en vez de h, en la fórmula para calcular área de triángulo isósceles, esta parte, ¿ve? Que sería el h. Si lo observan, es esto mismo. ¿ve? Esto, ¿ve? ¿Qué salió de la aplicación del teorema de Pitágoras en este triángulo? Acordémonos que si yo tengo un triángulo isósceles, así, así, y este lado es igual con este, entonces la altura va a ser una línea recta que va a partir desde este vértice hasta aquí. Y si estos dos lados son iguales, entonces este segmento va a quedar partido en dos partes iguales. Va a convertirse en dos partes iguales. Y este triángulo, este pequeñito, va a ser igual a este otro, ¿ve? Son idénticos. Y ambos van a ser rectángulos. Ambos van a ser triángulos rectángulos. Entonces, por eso, pueden encontrar h de esa manera. Y si aquí, este lado, mide 4, como estos dos son iguales, pues este va a medir ¿cuánto, niños? Este desde aquí hasta acá. Hola. Va a medir 2. Y este también va a medir 2, que es la expresión b sobre 2 que aparece. B sobre 2 que aparece. Nada más que cuando se deducen fórmulas no se habla de valores numéricos. Cuando los cráneos de matemáticas deducen fórmulas o dedujeron estas fórmulas, ellos no hablaban de números, ellos suponían los triángulos y les daban medidas en variables, porque ellos decían, bueno, esto va a funcionar para cualquier número, entonces no puedo centrarme en un solo número, sino que ellos le ponen una variable y ellos dicen, bueno, sea esta variable cualquier número, real positivo, obviamente. Entonces, por eso usan el número A y aquí el número B. Y a esta altura le nombran H y trabajar. De eso se tratan esas fórmulas. Hay preguntas. De ahí salen las fórmulas. Ahora, observen que acabo de explicar de dónde salió la fórmula para área de triángulo isósceles. También para escaleno aparece la fórmula de Herón. Ahí está la fórmula de Herón. Hay un video donde ya se hizo un trabajo con la fórmula de Herón. Tienen que verlo, ahí está agregado. Ustedes tienen que ver todos los videos. Porque de lo contrario, vamos a andar perdidos. Aunque en el examen no voy a poner nada rebuscado. Pues. No me preocupen tampoco tanto, porque, bueno, más que todo, no se asusten. Pues. Para la próxima semana vamos a hablar de la semejanza. Ya hablamos de congruencia y vamos a hablar de semejanza. Tienen que leer.